Muy buenos días, Brian, las 6 en punto. Yo creo que podemos empezar. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida desde la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación al webinar del día de hoy. El tema a tratar es estado del arte en anestesia total intravenosa en pediatría. Nuestro expositor de hoy es el doctor Brian Osorio, residente de tercer año del posgrado de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Surcolombiana. Y su tutor es el doctor Daniel Rivera, docente de anestesia pediátrica también de la Universidad Surcolombiana. Le cedo la palabra a Brian. Buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Hoy vamos a hablar del estado del arte de anestesia total intravenosa en pediatría. Quisimos traer este tema con el doctor Daniel porque es un tema vigente, nuevo. Hay algunas controversias que queremos discutir y hay algunos puntos que queremos resaltar para que todos podamos conocer y practicar esta técnica anestésica. Hay muchas definiciones. Hablar de anestesia total intravenosa implica conocer una serie de definiciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que vamos a tocar solo para recordar y tener en cuenta en el momento de discutir algunos puntos de los modelos. Y vale la pena recordar que hay formas de administrar anestesia total intravenosa, hay formas manuales y hay formas guiadas por objetivos. Y la TCI es un sistema que utiliza un modelo farmacocinético y farmacodinámico con el objetivo de alcanzar y mantener una concentración objetivo. Que hay dos definiciones claras que uno tiene que tener, que probablemente es hacia donde va a orientar su técnica anestésica, y es hacia una concentración plasmática, que es la concentración que usted ocupa en un compartimento central, y la concentración en el sitio efector, que finalmente para los fármacos anestésicos que nosotros utilizamos, pues finalmente es el cerebro, y es donde nosotros vemos reflejadas estas concentraciones. Mm, la farmacocinética en los modelos PK y PKD, recordar que PK se relaciona a la farmacocinética, es lo que el cuerpo le hace el fármaco, y si vemos dentro de nuestra TIVA, hay un compartimento central, que es el primero, que es el B1, que es es la sangre y órganos propiamente irrigados, que hay un compartimento de equilibrio rápido, que es el B2, que es un compartimento principalmente dado por los músculos, y que finalmente hay un compartimento que es más lento, y cuando estoy administrando un fármaco, no es que primero se llene uno y luego los otros, sino que a la par se va distribuyendo ese medicamento que estoy administrando a los diferentes compartimentos, y eso tiene implicaciones en relación a cómo calculan los modelos, qué tan grande es el compartimento inicial para dar el bolo inicial de la infusión. Probablemente es una de las variaciones grandes que vamos a discutir. Hay unas diferencias farmacocinéticas con los adultos, y algo muy importante, como vieron en este compartimento, es el volumen de distribución. Los niños no son adultos pequeños, los niños tienen un mayor volumen comparado con los adultos, tienen un volumen que es mayor porque si recordamos el agua corporal total en los niños comparado con los adultos es mucho mayor, y eso hace que tengan incluso dosis de inducción hasta 3 veces mayor, no porque tengan una sensibilidad diferente, probablemente el propofol, sino porque necesitan una dosis mucho mayor para alcanzar esa misma concentración en el sitio objetivo. Adicionalmente, los niños tienen un aclaramiento que en niños mayores de 1 año es mayor, es inmaduro, en los neonatos y en los lactantes pequeños hay inmadurez del sistema enzimático hepático, y eso también tiene implicaciones farmacocinéticas. Hay unos conceptos adicionales que vale la pena recordar en estas técnicas de anestesia total intravenosa, y es que hay un concepto de semivida sensible al contexto, que se acuerda que es el tiempo decremental más o menos en el 50% cuando para la infusión, que en los niños es mayor, obviamente debido a que tienen un mayor volumen de distribución. Y hay algo nuevo que incorporan los modelos, que es el escalado alométrico, que probablemente es una técnica o es un concepto nuevo relativamente en los fármacos y en los modelos, en algunos modelos de TIVA, y es que antes se calculaba simplemente a medida o las dosis de infusión de los fármacos directamente proporcional al peso. Y eso hizo que algunos modelos finalmente sobredosificaran a los pacientes, fallaran en dar una concentración objetivo. Hoy sabemos con la alometría que la maduración de nuestro sistema hepático, de todos los sistemas de metabolismo, no es directamente proporcional al peso. Hay una constante donde inicialmente a mayor peso, mayor sistema de maduración y demás, pero llega un momento donde se aplana la curva, donde usted, un paciente
de 150 kilos, mucho mayor en los pacientes obesos, pues no tiene mayor capacidad de procesar o de metabolizar esos fármacos intravenosos que estoy administrando, y hay un momento donde la curva se aplana. Y es ahí donde debo tener en cuenta que realmente no es directamente proporcional al peso y que lo que uno debería hacer y lo que hacen esos modelos es ajustarlo por una constante que en la mayoría es 0,75. Adicionalmente, los niños tienen una unión a proteínas que es disminuida principalmente en los lactantes. Otras diferencias y otras situaciones que vale la pena mencionar es la farmacodinámica, que finalmente en estos modelos PD es lo que el fármaco le hace al cuerpo, el efecto clínico, el KG y el BIS. Y hay unos conceptos en farmacodinámica como la biofase y la constante de la K2.0 que vale la pena recordar. La biofase finalmente va a ser ese sitio donde va a actuar el fármaco y se define como ese recorrido que hace ese fármaco. El fármaco pues debe viajar desde el plasma, cruzar la barrera hematoencefálica, se une a receptores intracelulares y finalmente hay un retraso entre el momento en el que administro el fármaco por vía intravenosa y ocurre el efecto clínico que yo deseo, esa estéresis. Finalmente es importante tenerla en cuenta. Y hay una constante porque a medida que yo estoy llenando mi compartimento central, se va redistribuyendo a los otros dos, ese fármaco también está yendo directamente hacia el cerebro y esa constante la calculan los modelos. Algunos modelos tienen reserva en qué velocidad van a poner, cómo calculan estos, pero finalmente los conceptos son iguales y es que finalmente estas constantes indica esa constante de equilibrio y básicamente se interpreta como una KO alta, un efecto casi instantáneo, y si tiene una KO baja, pues es un retraso en el efecto por el equilibrio que logra en el sistema nervioso. La biofase es el lugar de acción de los fármacos, como veníamos mencionando. Hay un pico inicial y si vemos dentro de la concentración en el tiempo, por eso cada vez pretendemos que se hagan más infusiones guiadas por objetivos, porque lo que permite este tipo de forma de administración de anestesia es que uno todo el tiempo o la mayor parte del tiempo esté dentro de una ventana terapéutica. Cuando uno administra un bolo, inicialmente esa es la dosis que administro, hay una concentración que es mucho más alta de lo que yo pruebo para ese paciente. Hay un pico pues, que inicialmente es tóxico, luego se mete el paciente dentro de la ventana terapéutica que yo deseo, pero el pico pasa su efecto, si no lo sigo administrando, el paciente se despierta, uno vuelve a administrar una dosis y es donde muchas veces sobredosifica el paciente, se pasa de la ventana terapéutica que yo defino o que está definida en la literatura para ese fármaco en particular, y es donde tengo eventos de despertar si subdosifico el paciente o tengo eventos de depresión respiratoria y complicaciones y sobre lo dosifico. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los fármacos en el tiempo fluctúan, que las bombas y los modelos de TCI van a administrar concentraciones diferentes y que en el tiempo lo que logran es tratar de mantener al paciente con una concentración y teniendo en cuenta esas constantes que definen matemáticamente de cómo cambia el fármaco en el cuerpo, mantenerlo en una concentración deseada. ¿Cuáles son las diferencias en este concepto con los niños? Los neonatos tienen una sensibilidad aumentada a muchos fármacos. Hay una inmadurez de la barrera hematoencefálica y esto es importante porque eso hace que tengan mayor penetrancia de esos fármacos al sistema nervioso central y la sensibilidad de los receptores. Hay receptores GABAérgicos de NMDA y opioides que están en proceso de maduración y tienen a veces un comportamiento que puede ser incierto. Hay muchas preguntas de por qué usar TIVA en pediatría, si tradicionalmente durante muchos años se ha usado halogenados como probablemente la principal técnica de anestesia para la población pediátrica. Probablemente la indicación absoluta en la que uno debería considerar la anestesia total intravenosa es los pacientes que tengan una sensibilidad o susceptibilidad documental a hipertermia maligna o un antecedente familiar de riesgo. Realmente sí o sí, en estos casos usted debería considerar la técnica de anestesia total intravenosa, pero ya hablando más allá de las indicaciones absolutas, hay beneficios que vamos a discutir a lo largo de la charla, como la reducción de náuseas y vómito en el postoperatorio, la disminución en el delirium de emergencia, la reducción en la reactividad de la vía aérea. Hay algunas consideraciones en el neuromonitoreo fisiológico, donde la anestesia total intravenosa se convierte en una muy buena opción cuando usted requiere monitorizar potenciales evocados, cuando son cirugías grandes de escoliosis o demás, y hay menos contaminación ambiental. Si bien los halogenados son una causa, y dentro de lo que hacemos, pues también hay que considerar que la TIVA tiene menos contaminación. Hay unas contraindicaciones y probablemente la única contraindicación absoluta son los niños con diagnósticos de enfermedades mitocondriales y esto tiene mayor auge a raíz de los eventos que se presentaron con los niños venezolanos y las complicaciones que
se derivaron, pero los niños con enfermedades mitocondriales hay como un boxing, una alarma, porque podrían tener alguna interacción con las infusiones de propofol. Obviamente es una contraindicación que pudiese ser relativa, porque las infusiones que nosotros utilizamos durante el intraoperatorio pues nunca superan más de allá de 24 48 horas, entonces probablemente sea más relativa. Hay algunas ventajas que fueron las que les mencioné, hay algunas desventajas que uno debe tener en cuenta y es más allá en relación a la capacitación, a la parte del montaje y de la administración de los fármacos, como el riesgo de contaminación bacteriana, que ya sabemos pues que se deriva del propofol, la necesidad de un acceso venoso, por lo menos en muchos casos, las anestesias que nosotros empezamos con los niños, inicialmente se hace una inducción inhalatoria, hay menos entrenamiento, las drogas requieren pues su clearance y su metabolismo, hay riesgo de fenómenos metabólicos, hay que estar supremamente pendientes porque el riesgo de desconexión es estudiado y pues validado en los artículos, que puede ser una de las causas que pueda ocasionar despertar pues en el intraoperatorio, que hay que tener en cuenta. Hay unos modelos que tradicionalmente se han usado en anestesia total intravenosa, pero ¿por qué surgió cada modelo y cuál era el problema que intentaban resolver? Marsh inició alrededor de 1991. Sin embargo, con estos modelos, estos son para administración de propofol, inicialmente se sobrepredecía la concentración plasmática en niños. Los niños recibían menos propofol, tenían un volumen que era directamente proporcional al peso y no se consideraban las variables fisiológicas del clearance y el metabolismo en los niños. Qatar, alrededor de 1994, ya empezó a evaluar lo que vimos en las primeras diapositivas, tuvo un modelo tricompartimental, incluyó niños de 3 a 11 años, entre 15 y 61 kilos, y sí ajustó sus volúmenes de distribución inicial con una función lineal del peso. Ellos sí tenían en cuenta las características del metabolismo de los más pequeños, y el PET Fusor, que tiene niños de entre 1 y 16 años, incluye un poco de niños más pequeños, de 5 a 61 kilos, y este estudio se validó inicialmente en niños con cardiopatías congénitas. Y después, alrededor de 2018, esa fue la publicación original, surgió un nuevo modelo, que es el Level, que sí tenía algunas diferencias y que más allá del peso y la edad, que era lo que incluía los otros modelos, este incluía unas variables interesantes como peso, talla, edad postmenstrual, edad postnatal y el sexo también lo diferenciaban. Y sobre todo, esto incluyó lo que discutíamos previamente, que es el escalado volumétrico. Él realmente tenía en cuenta los ajustes no solo que eran proporcionales al peso, sino a la función metabólica de cada paciente. Hay algo importante y es que la validación de ese estudio se hizo por subgrupos de pacientes, incluyó un amplio rango, si bien en la muestra pues, individual probablemente los subgrupos son pequeños, por lo menos intentó hacer el ejemplo y el ejercicio de validación en estos pacientes. Tenían pacientes desde las 27 semanas de edad postmenstrual hasta los 88 años. Realmente un desempeño en la precisión predictiva más o menos fue de menos del 30% en niños, adultos y obesos, y la relevancia es que es el único modelo que tiene validación desde neonatos prematuros hasta adultos mayores, que ya vamos a discutir algunas consideraciones acá. Si podemos comparar los modelos que hasta la fecha hay en anestesia total intravenosa para niños, acá hay algunas poblaciones que fueron los que discutimos, modelos como el MASH que solo incluyen el peso o Cataria, y estas son algunas consideraciones. Si bien el modelo Level es el que incluye más variables y es el único, como les mencioné, que incluye variables hasta neonatos. Hay algunas de las definiciones también importantes, que es el performance error, que finalmente lo que evalúa es qué porcentaje de error se derivan de estos modelos. Los modelos no son eh, precisos claramente, tienen un porcentaje de error que ellos declaran cuando se valida el modelo original, que puede estar alrededor del 25 al 30%, y eso hay que tenerlo en cuenta porque finalmente no hay una forma donde el modelo o el procesador me esté midiendo la concentración en tiempo real de ese fármaco en ese paciente en particular. Ellos tienen unas fórmulas a las cuales estiman unas concentraciones, tienen unos cálculos que realizan según el peso y todas las funciones que hemos evaluado, y ellos asumen que para ese momento específico hay una concentración en ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta que más o menos el porcentaje de error que evalúan los modelos son alrededor del 25 al 30%. Si uno interpreta esta variable o este performance, si es positivo, pues la bomba predice, el paciente tiene más fármaco de lo que el modelo cree, y si es negativo, pues la bomba sobrepredice, el paciente tiene menos fármaco de lo que el modelo cree. Más o menos las variables y los valores aceptados son alrededor del 20 al 30%.
Hay algunas dudas que surgen cuando uno está administrando anestesia total intravenosa en pediatría y si realmente el niño es menos sensible al propofol, porque usualmente las inducciones que nosotros hacemos van a requerir más dosis y realmente el niño no es menos sensible al propofol, o por eso lo colocamos entre comillas, porque esta menor sensibilidad lo que refleja principalmente es el mayor aclaramiento y no una diferencia farmacodinámica real. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el niño lo que necesita es más fármaco por unidad de tiempo, pero para alcanzar la misma concentración a la cual el fármaco ejerce su efecto. Y hay que tenerlo en cuenta que en los modelos y en los modelos de anestesia total intravenosa, aunque hay muchas formas de administrarlo, hay fármacos que se adicionan, realmente lo que tiene más estudios son las sinergias que nosotros usamos de forma tradicional con administración con remifentanilo, que por ejemplo la administración conjunta disminuye los requerimientos hasta el 30 al 50% de los fármacos. Otra de las limitaciones de muchos modelos es que ellos no tienen en cuenta que usted está administrando simultáneamente otro fármaco cuando está dando su técnica anestésica y por lo cual usted lo debe tener en cuenta. Modelos como el Level sí lo tienen en cuenta y si uno puede programar la bomba en esos modelos, le da la opción de programar la Propofol teniendo en cuenta que usted va a administrar remifentanil. Esa es una posibilidad. Y el remifentanilo es otro de los fármacos que nosotros evaluamos en anestesia total intravenosa. El aclaramiento es más alto en los neonatos que en los adultos, el volumen de distribución es mayor, la vida media es en cambio, y por eso es el fármaco probablemente de elección en TIVA, porque por mucho que se administre el fármaco, como vimos en los conceptos de tiempo vida sensible al contexto, semivida sensible al contexto, finalmente no va a cambiar una vez suspenda la infusión por su metabolismo y las particularidades del remifentanilo. No hay modificación significativa en insuficiencia hepática y renal. Sin embargo, probablemente esa sea una limitación o algo a considerar, porque en remifentanilo, por lo menos en anestesia pediátrica, es donde menos validación tienen los modelos y donde, y donde probablemente uno quede, a diferencia de Level, que incluye una población de niños importante, los otros modelos que se han intentado desarrollar no han tenido tanto auge comercial o no están supremamente expandidos. Hay modelos como el Minto que finalmente solo incluyó adultos entre 20 y 85 años. Hay otros modelos, otros intentos de validación en población pediátrica, como el Rip Jones, que finalmente, si bien está publicado, no ha tenido ese auge comercial que se esperaba. Y hay otros modelos como el Level, que finalmente es el que se incluye en niños y es el que uno, si tiene la posibilidad de usarlo, pues lo debería usar. ¿Cómo funciona una bomba de TCI? Hay muchas formas, hay muchas en el mercado, pero todos van a hacer finalmente lo mismo. Usted va a ingresar unos datos del paciente, va a seleccionar el modelo que usted vaya a seleccionar, va a definir un target y hacia dónde quiere que este modelo que usted seleccionó le dé esa concentración y sobre todo va a seleccionar un compartimento y ya vamos a ver porque usted puede seleccionar de acuerdo a las características de la bomba de infusión que usted esté utilizando, si va a dar un exceso por una concentración plasmática o concentración en el sitio efector, se va a administrar y la bomba va a hacer el cálculo matemático y va a administrar y hacer reajustes dinámicos, va a ajustar las infusiones, usted las ajusta cada determinado tiempo y finalmente cuando ya esté andando el modelo, él va a hacer un cálculo continuo del algoritmo. Entonces, si vemos, y es por eso que hay muchos que discuten si hay un modelo mejor que otro y ya pues la respuesta depende por muchas cosas en nuestro medio, depende del paciente, depende de la experiencia en el uso, depende cómo lo programe, será cada médico y cada anestesiólogo que definirá cuáles son los objetivos para su paciente, pero en esto varía mucho, hay modelos que dan un bolo inicial que son mucho más largos, hay otros que se tarda de pronto en llegar un poco más a esa concentración objetivo, entonces, ¿qué modelo seleccionar? Habrán algunas consideraciones que vamos a ver para seleccionar. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Y por eso quisimos traerlos en la programación de las bombas que cambian mucho la forma en como yo administro TIVA en niños en general. Es el peso mal introducido. A veces parecerá que no es muy correcto, pero si usted introduce un peso de kilos versus libras, pues finalmente hay un error proporcional durante toda la administración y el cálculo que va a hacer esa bomba va a ser supremamente erróneo. La concentración mal declarada, recordemos que nuestros fármacos vienen con concentraciones diferentes y las bombas de infusión nos permiten o nos dan esa opción de mirar qué concentración tiene el fármaco. Si usted a un fármaco que viene el 1% lo programa al 2, pues va a ser una reacción garrafal y probablemente nunca va a alcanzar las concentraciones que se requieran. Hay modelos que usted selecciona mal. Las bombas de infusión tienen muchos modelos, algunas, y usted tiene que seleccionar el modelo que se adapte a las características de su paciente y seleccionar un modelo como Sneer para niños probablemente no sea una buena selección. Otra de las cosas que se ve es el cambio del modelo a la mitad del caso. Hay que recordar que la bomba requiere
a hacer unos ajustes que tiene en cuenta el tiempo, que requiere mirar si da un bolo o no para alcanzar esa concentración que yo deseo. Si usted cambia la bomba a la mitad del caso, pues la bomba reinicia la contabilidad interna y las concentraciones mostradas están mal interpretadas. Usted da un bolo inicial, el paciente puede hacer tasas de supresión como vamos a ver, entonces probablemente no es una muy buena opción. La bomba pausada y reanudada sin registro clínico, pues desalinea lo entregado y lo calculado. Y sobre todo en las vías intravenosas, una de las prácticas, porque hay guías para la administración segura de anestesia total intravenosa, pero usted debería tener la posibilidad de monitorizar siempre su acceso venoso, porque no es infrecuente las desconexiones, que se infiltre el acceso, y si es la vía por donde usted está administrando su anestesia, pues tener una desconexión, una pérdida accidental, pues va a ser supremamente grave. Hay algunas diferencias. Uno puede escoger entre por dónde ajusto mi objetivo, si me voy por una concentración plasmática o me voy por una concentración en el sitio efector. Si finalmente hay algunas diferencias en el tiempo, casi que se van a parecer mucho, pero cuando yo estoy yéndome a una concentración plasmática, como veo, es la concentración en el compartimento inicial, que finalmente en el tiempo se va a equilibrar. Si estoy escogiendo una concentración en el sitio efector, estoy escogiendo la concentración que hago directamente, o que la bomba o este modelo que escoja predice que va a ser en ese compartimento efector que es el cerebro. Entonces podemos deducir algunas diferencias, y es que al subir el objetivo, pues se administra en la concentración o en un target por concentración plasmática un bolo para alcanzar exactamente la nueva concentración plasmática, pero hay que recordar el concepto de histéresis. Una vez esta alcanza la concentración plasmática, pues se va a demorar un poco más de tiempo en alcanzar la concentración en el sitio efecto. Entonces, probablemente cuando hago inducciones por concentraciones plasmáticas, pues el tiempo, y por eso la velocidad del efecto va a ser más lenta, porque eso no tiene en cuenta el efecto en el sitio efector. Pero si yo hago una inducción y el modelo que selecciono es por una concentración en el sitio efecto, pues la bomba sobredispara deliberadamente, hace como un overshoot para llenar rápido ese compartimento central, y que a la vez se puede ir directamente al compartimento efector, y esto acelera el llenar del compartimento en el efecto, y esto hace que las inducciones, cuando las hago por concentración sitio efecto, sean inducciones pues mucho más rápidas. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo es que cuando hago mi técnica por una concentración plasmática, hay que hacer una titulación lenta, hay tendencia a sobreajustar por la impaciencia, porque usted no alcanza los objetivos que se plantean en su paciente. Y las diferencias en la concentración sitio-efecto es que hay un pico plasmático elevado, y hay que recordar que solamente es propofol con sus efectos hemodinámicos, y si uno no programa o no ajusta bien esas características, puede haber el riesgo de hipotensión o apnea si, por ejemplo, estoy dando una técnica de sedación con anestesia intravenosa. ¿Cuál es la recomendación? Pues, sí, usted puede hacer su técnica por concentración plasmática, es razonable en el niño que sea hemodinámicamente vulnerable y usted quiere hacer concentraciones que sean más lentas y tituladas, y en la concentración sitio-efecto, pues es preferible en la población general, porque tiene esa KO0 rápida del niño, con cautela en los neonatos y los niños con cardiopatías, porque probablemente los bolos iniciales van a ser mucho más rápidos. Eh, ¿Cuáles son los sistemas de administración? Hay muchos sistemas de administración, como les mencioné, las bombas y demás. Este es como un ejemplo de usted cómo debería tener conectada su TIVA lo más cercano al acceso venoso del paciente, porque es supremamente importante cuando usted tiene su TIVA y el sitio de conexión. Por eso lo que hicimos recalcar en esta imagen, aquí está su bomba, aquí está la línea de infusión, y usted debería tenerlo lo más cerca posible. Si usted administra un bolo de medicamentos por el mismo acceso de la TIVA, pues le va a correr todo lo que haya en ese sistema de infusión. La bomba no va a tener en cuenta esos cálculos, ahí se va a desajustar un poco el cálculo que ya el modelo está haciendo, mayor riesgo de hipotensión. Hay que recordar que las vías grandes pueden tener incluso hasta 10 cc, es decir, un bolo de medicamento en un niño eh, de 5 o 6 kilos, pues puede significar incluso una dosis bastante grande, por lo cual usted siempre debería tener el acceso intravenoso seguro, las líneas de infusión lo más cerca posible a la vena. Hay algunos sistemas de válvulas antirreflujo que son importantes por la presión que dan estos sistemas, válvulas sobre bloque y demás. Usted debería tener la posibilidad, y si tiene la posibilidad de usarlas, debería conectarlas en su línea. ¿Cuáles son las recomendaciones? Verificar siempre el sitio de infusión, siempre que sea posible, minimizar el espacio muerto, eso es supremamente importante. Algo también que recomiendan las casas comerciales es que usted debería tener la jeringa que recomienda esa marca comercial en específico, porque hay muchas jeringas de 50, uno pensaría que todas se ajustan a las mismas bombas de infusión, y en teoría sí, pero a veces pasa que usted programa su bomba, tiene todavía medicamento y la pluma de 50 mililitros, pero usted no seleccionó la jeringa que era, y probablemente
por ajustes milimétricos, la bomba no predice que ya está cerca del fin de la infusión y es algo que pues, se puede presentar errores. Hay algunas consideraciones prácticas, esas son unas guías recientes de qué debería hacer usted y es seleccionar la jeringa adecuada, seleccionar el modelo, tener en cuenta las limitaciones, tener en cuenta las dosis que vamos a mencionar y siempre tener en cuenta que en anestesia total intravenosa usted todo el tiempo debería estar ajustando su modelo a los requerimientos individuales de cada procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos cuando yo estoy dando una anestesia total intravenosa? Pues va a depender mucho, va a depender del tipo de procedimiento quirúrgico, nunca son estáticos y esa es una consideración, siempre son adaptados a los requerimientos y sobre todo a la variabilidad interindividual. Lo que tratan de estimar los modelos son concentraciones a las cuales la gran mayoría de los pacientes van a tener su efecto terapéutico, pero esto pues puede variar muchísimo. Hay pacientes que van a requerir una dosis mucho mayor, hay pacientes que son más frágiles y es por eso que una de las ventajas de la anestesia total intravenosa es que permite realmente inducciones tituladas, que pueden ser más lentas, que pueden ser ajustadas a los requerimientos particulares de esos pacientes. Pero las recomendaciones son guías de la Sociedad Americana de Anestesia, es que si usted está en una cirugía mayor en un paciente pediátrico que requiere ventilación espontánea, usted puede ajustar un target de propofol entre 2 a 5 microgramos por mililitro y de remifentanilo. Aquí lo ponen en microgramos kilogramo minuto por la limitación que ya vimos de que no hay modelos de remifentanilo suficientemente validados en niños para ejercer una recomendación puntual, dosis de 0.0502. Si usted tiene una cirugía menor con ventilación con presión positiva, probablemente el propofol va a ser igual, las dosis de remifentanilo van a ser un poco más altas. Si tiene una cirugía mayor, entonces suben un poco en la dosis de propofol entre 3 y 5 y el remifentanilo entre 0.3 a 0.5 de acuerdo a la concentración por microgramos kilo minuto o pues si selecciono un modelo como el Level que me permite hacer esta infusión controlada por objetivos. Entonces, hay muchas premisas para administrar anestesia total intravenosa, pero una de las consideraciones claves es esta, siempre balancearlo con su opioide hipnótico, probablemente las dosis del opioide van a ser un poco más altas de las que voy a requerir de mi hipnótico en general, y eso pues es una premisa en anestesia en general. ¿Cómo hacer la transición? Normalmente una de las limitaciones es que siempre o en los niños que van para cirugía ambulatoria, que no están canalizados, probablemente los más pequeños va a ser difícil establecer un acceso intravenoso antes de hacer mi técnica anestésica, pero realmente eso ya lo tienen en cuenta los artículos y en muchos niños vamos a tener que hacer una transición de la halógena ablativa. Realmente la titulación debe ser adecuada, hay muchas formas de hacerlo, normalmente esta es una gráfica que relaciona la profundidad anestésica en el tiempo. Cuando yo hago y abro mi vaporizador a un volumen de 8%, los gases volátiles y la concentración va a ser muchísimo más alta. Voy a empezar a cerrar mi vaporizador y indico mi técnica anestésica y hay un punto que es una zona de riesgo para el despertar o para los eventos en el intraoperatorio. Finalmente después cierro mi halogenado, disminuyo en el tiempo y estoy andando con mi bolo de propofol. ¿Cuál es la recomendación? Si yo utilizo una técnica de inducción con mi halogenado y voy a transicionar a mi técnica de anestesia total intravenosa, a veces el target puede ser de 4 microgramos por mililitro inicial mientras estoy titulando, que si vemos es un poco más alto de lo que lo recomiendan, pero solo de forma momentánea, 2 a 3 minutos y posterior lo titulo según los objetivos. Esto disminuye la posibilidad de que el paciente caiga en esta zona de riesgo. Entonces probablemente es una recomendación que nos va a servir. ¿Cuáles son los modelos? Una de las limitaciones o consideraciones adicionales en anestesia intravenosa en pediatría es que los niños se van a comportar de forma diferente según su grupo de edad. Entonces, hay modelos para recién nacidos, como ya vimos, el Level es una muy buena posibilidad. Los lactantes menores, lactantes mayores, escolares, adolescentes y sobre todo cada vez tenemos más poblaciones de niños con obesidad, donde estos modelos si no hacen el ajuste de escalado alométrico, probablemente tengan esa limitación, esa dificultad en la dosis. Entonces, en recién nacidos y Level probablemente es una buena recomendación. En los lactantes, de acuerdo al peso y Level o Petfusor. En los escolares ya no tiene menos limitación con estos modelos, Petfusor, Cataria o el Level en su caso. Y en los niños, la recomendación, si usted tiene un niño obeso, si ven los modelos, van incluso hasta 61 kilos, pero hay niños de 11 o 10 años que ya superan ese peso. Una buena recomendación es hacerlo por un escalado alométrico para no sobredosificar a estos niños. Vamos a pasar a una parte importante y es controversias en anestesia total intravenosa en pediatría y probablemente aquí tratamos de seleccionar
la mejor calidad de artículos que encontramos para discutir algunos puntos puntuales, y es si es posible o es obligatoria la monitorización de la profundidad anestésica en todas las técnicas que yo doy de anestesia total intravenosa. Lo vamos a discutir. Probablemente la monitorización de la profundidad anestésica, los estudios dicen que solo fueron usados alrededor del 1% de todas las anestesias generales en el Reino Unido. Hay limitaciones en niños pequeños, sobre todo en los niños menores de 1 año, por cómo se procesa el electroencefalograma en ellos. Y lo que yo veo finalmente, lo vamos a discutir, es la representación de unas ondas de la actividad cortical. Los niños o los cerebros que están en proceso de maduración tienen una representación cortical diferente, y es por eso que los electroencefalogramas procesados, que es el que nosotros vemos en nuestras salas de anestesia, que realmente no es un electroencefalograma de todos los canales, sino solo de la región frontal, en niños va a tener esa limitación en la interpretación de las ondas. Algunas tienen la posibilidad de colocar un BIS o cualquier tipo de monitoreo en esos niños, pero van a dar cuenta que los valores usuales a los que uno pensaría que el niño está probablemente ya inducido o en un plano más profundo, probablemente el niño esté totalmente despierto, y es porque esa representación de esas ondas alfa corticales en estos niños no está totalmente desarrollada. Entonces, los índices procesados como el BIS, pues no son fiables en lactantes porque fueron derivados de patrones de electroencefalograma en adultos. El electroencefalograma, como les mencioné, las ondas alfas frontales no están maduradas antes de los 4 a 6 meses, y la coherencia frontal alfa, que ya vamos a ver que es una característica que nosotros evaluamos cuando inducimos un paciente y estamos haciendo monitoría de la profundidad anestésica, pues realmente se establece más tarde. Eso es importante, y es que la incidencia del despertar o el recuerdo durante el NAP5, que es el estudio más grande que tenemos, realmente es del 1 a cada 19.600 anestesias, que la incidencia fue mucho mayor en bloqueo neuromuscular. Y eso pues es porque probablemente una de las mejores monitorías que uno tenga, si no tiene la posibilidad de utilizar una monitoría de la profundidad anestésica, pues incluso el movimiento del paciente, donde el bloqueo neuromuscular pues era muy difícil observarlo. Entonces, en este grupo especial es donde se presentó mayor tasa de recordar en el intraoperatorio. La incidencia sin bloqueo neuromuscular incluso fue de 1 a 135.000, pero hay algo muy importante, y es que en los estudios también mencionan que el momento más frecuente del recordar para el paciente es en la inducción, en la emergencia, y solo 33% durante el mantenimiento, que probablemente es la fase de nuestra anestesia que más nos preocupa. Que el factor de riesgo, el principal, fue el uso de bloqueantes neuromusculares, y que realmente la edad, los adultos jóvenes con mayor riesgo, los niños, y eso es una premisa que vale la pena mencionar, y es que no fueron identificados específicamente como un grupo de riesgo relativo, pero pues la incidencia realmente es variable. ¿Cómo interpretar? Para continuar con esta parte de monitoreo, aquí solo trajimos algunas consideraciones del electroencefalograma de los niños. Las ondas rápidas de bajo voltaje, pues en alfa frontal, la anestesia demasiado superficial, sobre todo en los niños de 6 meses, incluso en los niños por encima de 1 año uno podría tratar de empezar a interpretarlo. En neonatos y en pacientes más pequeños definitivamente no. Las ondas alfas frontales, un plano quirúrgico adecuado, hay un predominio delta. Estas son las ondas que nosotros tenemos, delta, teta, alfa y beta, de acuerdo a la profundidad que nosotros tengamos o la evaluación de la actividad cortical. Lo que sí tenemos que evitar a toda costa son los brotes de supresión, que son esas fases de isoelectricidad donde la actividad cortical disminuye de forma significativa. Más allá del patrón de las ondas, que va a ser muy difícil interpretar como anestesiólogos, a veces uno no tiene el entrenamiento, pues debería tener de siempre de interpretar el espectrograma, que probablemente si usted evalúa, asimila el poder de la onda alfa, asimila muchas cosas, le dé una mejor interpretación y algo más visual para tomar decisiones en los pacientes. Pero los índices del BIS y PCI, como ya vimos, se evaluaron en adultos, en neonatos y lactantes. La relación entre el índice numérico que nosotros evaluamos, que a veces es el único valor que uno evalúa para tomar decisiones, y el estado hipnótico real a veces es poco confiable por las diferencias que vemos en la neurofisiología y en el desarrollo. El BIS es sensible a interferencias, electrocauterio, hipotermia, hipoglucemia, y muchas que pueden generar lecturas erróneas, y sobre todo en los niños. Eso pues en general para toda la población, pero los niños que son sensibles a esas alteraciones. Y las recomendaciones, úselos siempre que usted tenga la posibilidad, sobre todo en los pacientes que van a requerir relajación neuromuscular profunda o que sean llevados a cirugía de alto riesgo. Si usted no tiene la posibilidad de usarlos, tiene que extremar las medidas de precaución, y hay unas prioridades para evitar el recuerdo intraoperatorio. Es
que asegurar que el anestésico efectivamente se esté administrando y sobre todo verificar las bombas, las conexiones, la extravasación del medicamento, la confirmación clínica. Realmente es una muy buena monitoría y responde a signos autonómicos de cambios en el plano anestésico. Se puso cardíaco al niño, hipertenso, lagrimeo, sudoración, aunque pues como sabemos son inespecíficos, y el electroencefalograma sobre todo en niños más grandes y en casos seleccionados. Entonces, pues es posible administrativa sin neuromonitoría, probablemente sí, la respuesta sí, pero la neuromonitorización no es obligatoria, pero es en su ausencia obliga a extremar otras medidas que fueron las que mencionamos, y es evitar el bloqueo neuromuscular, por lo menos en estos casos en los que usted requiera hablar de bloqueantes neuromusculares y anestesia pediátrica. Es un capítulo supremamente amplio, pero pueden mascarar los signos de despertar si usted va a requerir algo muy particular. Use modelos farmacocinéticos pediátricos validados y la selección del modelo en los niños es muy importante, y siempre tenga la posibilidad de hacer su vigilancia clínica activa, los signos autonómicos que mencionamos. Asegure la vía visible, que esté su intravenosa, que usted pueda monitorizar todo el tiempo porque la desconexión es fatal, y sobre todo documente y capacite porque una de las limitaciones asociadas a que el personal no utilice la anestesia total intravenosa como una técnica de forma rutinaria es la falta de capacitación, es la formación insuficiente y sobre todo la falta de confianza clínica, más que la ausencia de un monitor per se. Realmente mejora los desenlaces comparado con la técnica estándar de anestesia balanceada. En náuseas y vómito posoperatorio, los niños que tienen más alto riesgo son los niños que van a ser llevados a amigdalectomía y cirugía de estrabismo, y realmente es una de las indicaciones, es uno de los eventos donde mejor evidencia tiene la anestesia total intravenosa. Realmente sí mejora los desenlaces, los agentes inhalados aumentan de forma independiente el riesgo de náuseas y vómito posoperatorio, y la anestesia total intravenosa por muchas razones, los efectos antieméticos del propofol, mientras que la TIVA reduce la náusea posoperatoria temprana como la tardía, que se presenta más allá de las 24 horas, con OR significativos, ondas de P confiables, un desenlace supremamente válido. Otro de los puntos claves es el delirium de emergencia. Hay niños que uno necesita por alguna condición que su despertar y el emerger de la ansiedad sea mucho más tranquilo, y realmente sí tiene menor incidencia cuando se utiliza una técnica anestésica comparando propofol con remifentanilo comparado con el sevoflurano. Incluso hay algunos estudios que son más grandes y dicen que la diferencia puede ser alrededor del 75%. Entonces, sí hay estudios, esos son los 5 estudios más grandes, que incluyen grupos de pacientes, incluso grupos o estudios tan grandes como de hasta 875 pacientes, con escalas que evalúan posteriormente en unidad de recuperación, y si hay una diferencia marcada cuando usted evalúa por lo menos esta variable del delirio de emergencia. Riesgo de laringoespasmo y los eventos respiratorios. Hay cirugías de alto riesgo de estas complicaciones, y realmente se tiene muy buena evidencia comparado con los otros dos estudios. Podríamos decir que es una evidencia un poco menor, pero sin embargo la evidencia también es clara en este punto. Los estudios sí favorecen el menor riesgo de broncoespasmo con el propofol cuando uno lo compara con halogenados, y la mayor parte de la evidencia proviene durante la inducción anestésica, que es mucho más tranquila. Los halogenados son potentes para la vía aérea, entonces tienen menor posibilidad de desencadenar eventos respiratorios, sobre todo en la parte de la inducción. Hay algo, es donde probablemente hay mayor debate y mayor posibilidad de investigaciones en la parte de neuroprotección, si existe mejor neuroprotección. Sin embargo, hay algunos estudios que apuntan a que probablemente esta técnica anestésica podría ofrecer una mejor neuroprotección, sobre todo por las alertas que hay con la exposición de halogenados en población pediátrica y sobre todo en niños menores de 5 años, donde obviamente faltarán estudios, series de pacientes mucho más grandes, pero ya hay algunos indicios, sobre todo en in vitro, de la posibilidad de déficit cognitivo en el posoperatorio, retardo en el desarrollo en los niños. No es algo que esté 100% validado ni es una máxima, pero ya algunos estudios intentan por lo menos apuntar a esta posibilidad, donde estas técnicas podrían ofrecer algo de mejor neuroprotección. Estudios en halogenados grandes valoran principalmente el sevoflurano y una exposición única breve, pero la respuesta es que no responden finalmente a esta pregunta, solo es algo en lo que va la literatura. Este es uno de los resultados que les mencionábamos. Realmente en estas variables, en el delirium de emergencia, en la protección de náuseas y aumento en el posoperatorio, sobre todo en la titulación que yo puedo dar en pacientes de muy alto riesgo, y en los eventos respiratorios, la anestesia total intravenosa sea una muy buena opción para nosotros ofrecerle a nuestros pacientes pediátricos. ¿Hacia dónde van las necesidades de investigación?
y es que realmente los neonatos y los pretérminos hay muy pocos estudios, hay muy poca población incluida en los modelos. Los índices de electroencefalograma, por todos los cambios que hay en el desarrollo de los niños, falta un índice que sea derivado de niños, que no se ha adaptado a los adultos, que es diferente, y es por eso que el valor que usualmente se refleja en cada monitor, de acuerdo al modelo que usted esté usando, no pueda ser interpretable en los niños. Los umbrales de supresión del brote, pues clínicamente aceptables por edad, pues no están definidos. Hay algo importante y es que sabemos que la monitoría es importante y hay muchos monitores de la nocicepción y demás, pero en niños, más allá de la respuesta clínica, no hay un monitor de nocicepción validado en niños pequeños, y el componente de analgésico de la TIVA, que en este caso en la mayoría de los casos va a ser el remifentanilo, pues se titula según variables hemodinámicas. La equidad tecnológica es otro de los aspectos que mencionan, o una de las limitaciones para hacer mi técnica de anestesia total intravenosa, y es que realmente la evidencia se genera en altos centros que tengan muchas bombas de TCI y electroencefalograma, y que realmente la mayoría de los niños en el mundo se anestesian sin ninguna de las dos. Entonces, probablemente no hacemos más anestesia total intravenosa en niños, porque si bien conocemos que es una técnica que tiene muy buenos desenlaces y resultados, pues no tenemos la posibilidad de hacerla con todos los implementos que requiere. ¿Cuáles son algunos mensajes para llevar al quirófano? Y es que sabemos que el niño tiene mayor aclaramiento y maduración enzimática, que es dependiente de la edad, y sabemos que es un electroencefalograma que es cualitativamente distinto, que el mismo es fiable en lactantes, y eso lo sabemos, el alfa frontal no está maduro, y que hay beneficios sólidos de la TIVA en náuseas y vómito y posoperatorio, delirio de emergencia, eventos respiratorios, y en cirugías donde yo realmente requiero una neuromonitorización. La neuroprotección, si bien hacia allá apuntan los estudios, y probablemente dentro de algunos años nos demos cuenta, probablemente no, aún no está demostrada, y que el principal riesgo de la TIVA, cuando lo administro a estos niños más allá de ser farmacocinético, es humano. Una vía extravasada, una jeringa más rotulada, un modelo equivocado y sobre todo la formación insuficiente es una de las limitaciones, y es por eso la invitación a que cada vez brindemos a nuestros niños esta posibilidad, seleccionemos muy bien a los pacientes, consideremos que la TIVA no solo es una muy buena opción para anestesia dentro de quirófano, para anestesia fuera de salas, es una supremamente buena opción, tiene muchos estudios también en su validación, y sabemos que tiene menor incidencia de eventos de depresión respiratoria cuando yo lo hago de forma titulada y ajustada a las variables de los pacientes. Esa era la charla que teníamos para el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta con mucho gusto. Y este es un QR para que por favor lo diligencien para tener en cuenta la asistencia a esta actividad, tanto los que están de forma presencial como virtual. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Brian, muchas gracias. Creo que es una muy buena presentación que resume los principales aspectos de la TIVA. Por supuesto, hay mucho detalle a profundizar por cada uno de nosotros, pero muy buena presentación. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, doctor, profe. La revisión que hace está actualizada. Me aclaren ciertas dudas. Muchos de nosotros hemos perdido contacto reciente con anestesia en lactante y anestesia en neonato. ¿Podríamos considerar esta técnica segura? Dentro de los datos que usted nos socializa esta mañana, hay muchos elementos como la monitoría, como el aclaramiento, que en este momento me quedan, recuerdo más, pero no me queda claro ese aspecto. O sea, podríamos decirlo, ¿es seguro dar anestesia total endovenosa en neonatos y en lactantes? Profe, probablemente ese es uno de los puntos de mayor discusión, y si vemos, la mayoría de modelos no incluyen a este grupo poblacional específico, y es a los niños más pequeños para estos fármacos. Los modelos que lo incluyen como E-Level incluyen una población pequeña. Hay algunos centros en el país donde dan anestesia neonatal con técnicas de anestesia total intravenosa, pero nosotros consideramos, una vez haciendo la revisión
Con el profe, probablemente en los niños menores de un año, la recomendación aún faltan mayores estudios de validación, falta mayor evidencia, entonces probablemente el punto de corte de hoy será un año. Niños menores de un año, preferir utilizar las técnicas anestésicas balanceadas. Niños mayores de un año y ojalá con modelos ajustados como el Level podríamos dar una técnica anestésica total intravenosa con mayor seguridad, pero probablemente en niños menores de un año falta una evidencia que sea mucho mayor. Creo que la recomendación no puede estar abordada por una de esas vías, pero cuando tenemos jornadas de cirugías ambulatorias, digamos, robotizadas, en las que necesitamos probablemente tener un giro de sala mayor sobre con qué edad en adelante podríamos pensar que esa técnica nos beneficia. Profe, Porque no se les testa el proceso. realmente, como la recomendación es la misma, niños mayores de un año se puede usar. La diferencia realmente en los estudios grandes en el tiempo de despertar no es diferente entre niños y adultos. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que usted tiene que ser una activa que sea titulada y estar a la cabecera del paciente, porque el tiempo de despertar no es diferente. Hay algunas variables cuando yo estoy administrando por mis bombas perfusoras y es el tiempo de concentración decremental que se trata de acercar a una vez suspenda la infusión, en cuánto tiempo la bomba predeciría que se despertará el paciente. Normalmente ese tiempo uno no lo debe alejar mucho, no debería ser o no debería mantenerse en ese tiempo mayor a 5 minutos más o menos. Entonces realmente no hay una diferencia, profe, entre el despertar con una técnica halogenada versus intravenosa. Usted lo podría hacer en un día que no tenga cirugías ambulatorias programadas con toda la confianza. Lo importante es saber muy bien el momento quirúrgico en el que está para empezar la titulación. El remifentanilo igual no va a tener problema. El propofol va a ser el fármaco que vamos a titular cuando se llevan las concentraciones en el tiempo. Si bien las dosis de propofol que yo realmente utilizo son mucho más bajas que el remifentanilo, entonces si usted titula su actividad adecuada, realmente no hay diferencias en el despertar. Lo único es que se va a despertar probablemente el niño más tranquilo. Pero en muchos centros, en programas, en los niños, por ejemplo, de 5 años, 6 añitos, que se programan 5 o 6 circuncisiones en una mañana, programas de urología pediátrica, funciona perfectamente sin diferencias en el tiempo y en el recambio de sala, por lo menos por el despertar del niño. No sé, Mafi, si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, muchas gracias a todos. Brian, quiero felicitarte por la presentación del Gracias, día de doctora. hoy. Muchas gracias a todos también por la asistencia. Que tengan feliz día. Muchas Hasta luego. gracias. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias.